buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Voy a hablar de los 2 días que han pasado, porque ayer no estaba en condiciones de grabar un vídeo. Así que ayer Rusia bombardeó la ciudad de Lviv. Lviv está cerca de la frontera con Polonia y en toda esa guerra es el mayor ataque que sufrió esta ciudad. El bombardeo supuestamente tuvo un objetivo estratégico, pero como siempre ha caído en el pleno centro de la ciudad, destruyendo un montón de edificios civiles, entre otras cosas matando a 10 personas civiles y hiriendo a 42. Han sido destruidos 60 pisos, 30 coches se quedaron dañados o sea, fue un ataque con los misiles alados calibre que en principio iban a Kiev y luego ya se volvieron hacia el occidente y llegaron de ahí. Nos lanzaron 11 misiles, 7 fueron derribados y 3 llegaron a Lviv. Uno cayó por el camino en un pueblo de Cherkasy. Entonces ha sido una tragedia realmente, porque Lviv, si algunos conocen esta ciudad, es como el museo al aire libre. Es una ciudad antigua que gracias a Dios no ha sido tan devastada durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, como Kiev, ¿no? Porque el centro de Kiev fue destruido, también sufrió de los soviéticos como de los alemanes. Y Lviv conserva ese espíritu y ese pase de los siglos. Entonces es muy triste porque fue dañado un gran edificio residencial en la zona protegida y declarada como patrimonio de UNESCO. O sea, alrededor estaban pues, edificios históricos y protegidos. Así que, o sea, el conjunto de 17 casas fue alcanzado por este golpe. A veces la gente me explica que es que los rusos tienen unos misiles muy poco exactos, ¿no? Que los misiles tienen un margen de error muy grande, ¿no? Entonces esos calibres que a lo mejor apuntaban a un sitio tal, pues se desviaron varias decenas de metros o una centena de metros y cayeron, pues donde cayeron. O ha sido premeditado. Hombre, si son 3 misiles que van al mismo sitio y llegan a algún sitio alrededor, no ha sido un objetivo puntual. Podría ser realmente, o sea, salió justamente aquello que fue planeado. Vale, a mí me da igual la precisión que tienen los misiles rusos, ¿vale? Siempre las víctimas son víctimas civiles, ¿vale? Eso es destrucción de mi país y la culpa es la misma para mí, ¿vale? Independientemente de la precisión de sus armas. Entonces, ayer y hoy el Lviv está de luto. También hoy nos han lanzado un ataque con Shahed. Hubo 3 tandas de Shahed lanzados por ahí de la zona del Mar Caspio y de 18 Shaheds, 12 fueron derribados. Algunos restos han caído en la carretera de Dnipropetrovsk, matando a 2 personas que iban en un coche, y el resto no sabemos a dónde han llegado, si han llegado a algún objetivo. Eso también puede pasar si han llegado a algún objetivo militar, ¿vale? Que no se quiere descubrir para que el enemigo no lo sepa. Así que eso es lo que han pasado hoy. También tenemos una gira de Zelensky previa a la cumbre de la OTAN, ¿vale? Entonces Zelensky está haciendo su política, digamos, un poco agresiva para convencer no solamente a los líderes de los países, sino a la población de esos países, ¿no? Zelensky es uno de los, tal vez, primeros líderes a nivel mundial que no solamente habla con los líderes, sino también intenta hablar con el pueblo de un país, ¿no? Entrar por la parte de la empatía humana, ¿no? Y es un gran logro que tiene nuestro presidente. Así que estuvo en Bulgaria ayer, donde se metió a discutir con el presidente búlgaro,
que ya quería sentarlo a negociar porque ha dicho que por muchas armas que se envía a Ucrania hay que negociar. Entonces ahí Zelensky ya no aguantó y le dio un repaso al pobre presidente búlgaro que hasta tuvo que pedir que se apaguen las cámaras, ¿no? El tema es que, claro, Bulgaria es muy prorrusa, ¿vale? Históricamente, y dicen que el partido, yo no soy muy políticamente, digamos, enterada, pero el partido, por lo visto, el que está gobernando ahora, ha heredado toda la herencia comunista que tenía Bulgaria hace muchísimos años. Entonces, la política del gobierno está pues conforme a esa lealtad a los valores y a la proximidad con Rusia. Aunque Bulgaria nos ha suministrado bastantes armas porque era uno de los pocos países ex fabricantes de las armas soviéticas, ¿no? Con lo cual ellos tenían almacenados bastantes municiones para pues la maquinaria bélica postsoviética y soviética, con lo cual nos ayudaron bastante, ¿no? Pero tienen esa perversa proclinación hacia los rusos. Además, si algunos no sabéis, el búlgaro, la lengua, es la lengua más próxima al ruso, solo tienen 17% de la diferencia léxica. O sea, si un búlgaro habla despacito, cualquier ruso lo entiende, además se lee perfectamente el búlgaro. Yo me acuerdo de pequeña leer los chistes búlgaros y se entendía todo. Con lo cual, Zelensky ha sido políticamente incorrecto, pero ha sido bastante correcto y sincero en su campaña, ¿no? Porque realmente está muy cansado. Yo hasta me cabré cuando traducía alguna pregunta para él, porque siempre le intentan meter esa mierda de las conversaciones, vaya donde vaya. Entonces, claro, él explotó en algún momento ya y digo, ya está. Vale, entonces, Zelensky tiene eso de llamar al blanco blanco y al negro negro, ¿no? Porque hay muchos políticos y líderes, tanto europeos como ya en otros países, que empiezan a divagar. Entonces, ayer estuvo en Bulgaria, llegó a Chequia. En Chequia, gracias a Dios, tenemos al ex general de la OTAN, que es una persona que no se le va, que no está con admiración por Rusia por ninguna parte. Y Chequia nos prometió dar proyectiles y helicópteros de combate. Y también ha dicho su primer ministro que nos van a ayudar en la preparación de los pilotos para F-16. Así que muchas gracias a Chequia por este apoyo. Por cierto, Bulgaria sí que firmó el apoyo de la entrada de Ucrania a la OTAN a pesar de su intento de sentarnos a negociar. Vale, entonces, también está planeado su encuentro con Erdogan en víspera de la cumbre, y también va a hablar del trato de la exportación del trigo ucraniano. ¿Os acordáis que cada 2 meses tenemos que ir a negociarlo con Rusia otra vez? Porque es un tema muy importante. O sea, Ucrania no negocia con Rusia, negocia Erdogan y la ONU, ¿vale? Pero claro, como Ucrania está metida en todo esto, pues para nosotros y para el mundo es importante porque es, entre otras cosas, para evitar el hambre en África. Entonces, hoy está en Eslovaquia, se ha reunido con la presidenta eslovaca y también ha hablado que él no entiende la posición prorrusa por ninguna parte, ¿no? Porque dice, si ningún europeo y ningún americano quiere ir a vivir a Rusia y nadie quiere cambiar su coche occidental por un coche ruso, entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene ese amor o esa admiración por Rusia? Es verdad. Que incluso en los países latinoamericanos nadie quiere ir a Rusia, todos quieren ir a los Estados Unidos y están ahí con el rollo antiamericano que no veas. Eso es absurdo, ¿no? Vale, eso es que vivimos en un mundo absurdo. Así que Eslovaquia también nos va a dar 16 sistemas de artillería, que además se llaman igual que la presidenta Susana II. Y es curioso porque se ha hecho un estudio, se me olvidó ya qué organización lo ha hecho, pero es una agencia de análisis, que dice que
De los países que nos suministran armas, nuestros aliados más grandes y principales solo han cumplido con 50% de sus promesas, mientras que los países más pequeños, pues como Eslovaquia, Polonia, Chequia, han cumplido el 80% de sus promesas. Así que cuando estamos hablando de la cantidad de armas enviadas a Ucrania, siempre tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que se promete y otra cosa es lo que llega y cuándo llega, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos recibido toda esa munición y armamento hace un año, habríamos acabado la guerra ya, ¿sí? Porque los rusos no habrían podido movilizar a 400.000 personas y preparar toda esa defensa en sus posiciones en los territorios recién ocupados, ¿vale? Entonces, el factor tiempo y volumen y oportunidad son muy importantes y muchas veces se ignoran, ¿no? Es curioso, pero también ha crecido el apoyo a Ucrania en los Estados Unidos, un 20% en los últimos meses. Y eso es una señal para nosotros muy buena porque nos vienen a apoyar tanto los demócratas, los votantes de los demócratas, que es 80%, como los de los republicanos, en 56%. Y eso quiere decir que la mayoría de la sociedad americana nos apoya. Entonces el próximo presidente o el candidato a la presidencia va a tener que contar con esa tendencia, ¿no? Que Trump, que es muy anti-ucraniano y es republicano, tal vez ya no puede cambiar su opinión, ¿no? Pero los otros candidatos de su partido sí que pueden jugar esa carta. Vale. Según los operadores de telefonía móvil, ahora en Ucrania más o menos la población es de 33,8 millones de personas. Yo os he dicho que éramos 20 y muchos, y ellos dicen que somos 33,8. Bueno, son más optimistas que yo. Pero en todo caso es mucho menos de lo que se suele hablar, ¿no? Porque se suele hablar de 42 millones de ucranianos, que no somos 42 millones. La amenaza en la central nuclear de Zaporizhia. Gracias a Dios, esa amenaza en los últimos días no es tan prominente como era antes, ¿no? Porque Ucrania estaba avisado, estaba presionando a nivel político y a nivel informativo, advirtiendo sobre el peligro, y parece que ya se ha calmado un poco ahí la cosa. Pero dice la inteligencia americana que han visto, ¿cómo se dice?, las ventanas para ametralladoras en los techos de los reactores. Y eso es algo que Ucrania tiene que verificar, con lo cual se están preparando, sí, para algún tipo de confrontación con el ejército ucraniano. El ejército ucraniano sigue haciendo sus tareas, ¿no? No podemos hablar de los grandes avances porque no estamos en la etapa de grandes avances, sino en la etapa, como yo he dicho, de destrucción de la logística y retaguardia enemiga. Parece que ayer se tomó el pueblo de Klishivka, cerca de Bakhmut, y eso nos da una ventaja porque es la altura de Bakhmut, y eso quiere decir que Bakhmut de aquí a poco va a estar rodeada, ¿vale? Y Ucrania puede, ¿cómo se decir? Expulsar no, porque dicen, si alguien entra en Bakhmut o Klishivka ya no sale de ahí. Desde que salió Wagner apenas las tropas entran y ahí se quedan. Es la tumba colectiva de las tropas rusas. Y así que va a ser tal vez un tema decisivo, ¿no? Porque Bakhmut no es tanto un tema estratégico para Rusia como un tema de prestigio, ¿no? Porque Prigozhin ha hecho, claro, para dar la publicidad a los wagneritas, estaba hablando de Bakhmut como si fuéramos tomar yo qué sé, que se puede, el Capitolio, ¿vale? Entonces, Bakhmut ha cobrado muchísima resonancia en los medios rusos, y ahora la entrega de Bakhmut para los rusos sería un golpe de prestigio bastante gordo, y no lo quieren hacer, por lo tanto sacrifican a otras tropas, de hecho tropas de élite, como yo ya he mencionado, para mantener aquel sitio que ya está destruido. Ayer devolvieron a Ucrania a 45 personas, básicamente militares,
de diferentes sitios y también de Mariupol. Yo cuando veo a esos militares en el estado que vuelven, a mí se me rompe el corazón, ¿no? Porque es que parece que vuelven de los campos de concentración, están todos delgados, machacados, desnutridos, todos con cabezas rapadas, parecen como saliendo, yo no sé. Yo cuando era pequeña yo tenía un álbum, porque mi madre estuvo en Alemania, pues eso, soviética, oriental, y trajo un libro de Buchenwald con todas esas fotos. Entonces el libro me daba tanto miedo cuando yo lo vi con todos esos cuerpos, esas personas que parecían cadáveres vivientes, que yo lo guardé. Mis padres no sabían, yo lo guardé con una llave. Y yo me daba miedo hasta pasar por este cajón, por delante del cajón cerrado con la llave, porque me parecía que se me iban a salir todos esos cadáveres encima, de tanta imaginación. Entonces, perdón que os comparto esto, pero cuando yo veo a estos chicos, a mí me salen aquellas imágenes y me entra yo no sé, un agobio en el cuerpo, ¿no? Y porque yo me imagino lo que han pasado estos chicos durante su año y medio de casi de cautiverio y es terrible. Ucrania, bueno, Ucrania va a recibir las bombas de racimo, ¿vale? O bombas de cartucho. Son bombas que son más eficaces a la hora de destruir una cantidad grande de la fuerza viva enemiga. Entonces es un tipo de arma que está prohibido por creo que 113 países, que fue firmado un acuerdo, si no me equivoco, en el año 2008. Y en el año 2008 el gobierno de Ucrania era amigo de Putin. Y entonces se quedaron, o Rusia por supuesto no lo firmó, y pidieron que Ucrania tampoco lo firmara, ¿vale? O sea, Ucrania no lo firmó para hacerle el favor, ¿no? A petición de Rusia. Y ahora, los Estados Unidos tampoco lo firmaron, ¿va? En su momento. Entonces, y ahora Ucrania sí que es uno de los pocos países, digamos, europeos o del mundo que puede usar este tipo de armas. Pero gracias a Rusia, ¿eh? Y se va a volver, va a ser que se va a volver contra Rusia esta arma, porque ya se ha aprobado su entrega a Ucrania. Esas bombas, por cierto, Rusia, esas bombas la usó ya en el bombardeo de Kharkiv, al principio de la guerra, con lo cual las usó contra la población civil. Sin embargo, la condición de que en que Ucrania va a recibir esas armas es que no se usen en los lugares donde pueden estar los civiles, ¿vale? En cualquier caso, cualquier arma que nos ayude a destruir al enemigo está bienvenido. Aunque Human Rights Watch ha advertido que no se debería entregar a Ucrania esta arma, pero Human Rights Watch que se la mete en su informe por el culo porque Rusia no ha cumplido nada de los derechos humanos, ni de civiles, ni de militares, ni de los niños, ni de los mayores. Así que en vez de culparnos a nosotros, pues deberían realmente vigilar a aquellos que no cumplen con el derecho internacional humanitario. Así que venceremos y buen fin de semana a todos.